Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos. Hola, damos comienzo al capítulo número 3, que titulamos Lo colectivo y el desafío de construir memoria. Mientras preparábamos el tema, recordé un texto que decía algo así. Oliver Sacks, en un texto que publicó sobre los recuerdos y la ficción, titulado Habla Memoria, en él relataba cómo, según envejecía, iban surgiendo recuerdos cada vez más claros de su infancia. Recordaba, por ejemplo, 2 episodios en que bombas nazis cayeron cerca de su casa en Londres cuando era un niño durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su hermano mayor le explicó que el primero lo había vivido, pero que el segundo se lo habían contado, porque en ese momento ya no estaban en Londres. Este episodio le sirve a Zack para hacer una larga disertación sobre la importancia de la ficción en la vida, porque al final lo que hemos leído y nos ha impresionado acaba por ser tan importante como lo que hemos vivido. De allí radica uno de los puntos importantes de trabajar memoria en el aula. El relato de la experiencia nos va a permitir pensar en la oportunidad de construir memorias con otros. Pero me estoy adelantando. Mejor escuchemos a Débora que nos va a presentar el tema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando nos estén escuchando. Como dijo Juan, ya estamos por el capítulo 3. Hoy pensamos lo colectivo y el desafío de construir memoria. Menudo tema. Comenzar a pensar el por qué, el para qué de la pedagogía de la memoria nos parece que requiere primero reconsiderar críticamente las representaciones y valoraciones que tenemos sobre la temática. Algo muy importante, volver a la normativa que la encuadra, advertir los problemas que son obstáculo a veces para su abordaje y sobre todo pensar los desafíos que nos invitan a buscar estrategias para que memoria y derechos humanos se cristalicen en prácticas concretas en la vida institucional. Sabemos que son temas que nos interpelan desde lo más subjetivo, por eso es importante comprender que esto no es una cuestión personal, sino que memoria y derechos humanos dialogue en nuestras escuelas es un compromiso colectivo y una responsabilidad con el trabajo cotidiano. Porque la pedagogía de la memoria significa poner en palabras este periodo de la historia reciente que puso nada más y nada menos que en jaque la propia dignidad humana. Y esto es una gran tarea. ¿Quién nos acompaña hoy, Juan? Te cuento, hoy vamos a conversar con Karina Barrera, que es licenciada y profesora en Ciencia de la Educación, especializada en temáticas vinculadas a la historia y a la sociología de la educación. Es maestranda en política educativa, profesora de la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Nacional de, ahí me parece UNM, ¿será Morón? Ahora después le Moreno. preguntamos. No, Moreno, Moreno. Moreno, muy bien. Universidad Nacional de Moreno, y es bueno, y como criterio básico de nuestra convocatoria, es una profesora, nuestro querido Instituto 29.
¿Te parece si escuchamos el disparador, que es el video, Debo? Y Sí, si querés le contamos a quienes nos están escuchando que hoy elegimos un fragmento del episodio 8 del programa FA de Mexus Tiberea, donde Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, nos convida a pensar la memoria como compromiso social. Bueno, al principio las madres salimos individualmente, cada una por su cuenta, a preguntar qué había pasado con nuestros hijos, hasta que Azucena Villaflor, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, dijo unas palabras que tienen tanta actualidad. Por separado no vamos a lograr nada, tenemos que juntarnos, vayamos a la plaza, y así fue esas 14 primeras mujeres que fueron a la plaza. ¿Y qué pasa? Como había estado de sitio, más de 3 personas no podían estar juntas, y eran 14. Entonces la misma policía empezó a decir, caminen, caminen de a dos, y de ahí surge la primer ronda de los jueves, y ahí surge el movimiento de Madres de Plaza de Mayo. ¡Vamos! Lamentablemente, Es lo único que va a hacer toda la policía. lamentablemente, quedamos muy pocas madres, muy pocas abuelas, por razones obvias. Yo soy una de las más pendex y cumplí 92 años. Pasá la receta. Pero estamos tranquilas, porque tenemos una juventud maravillosa. Juventud y no tan jóvenes, no importa, que somos a los que les estamos pasando la posta y la ponen en práctica. ¿De qué manera? Con esa militancia, con esa memoria que demuestran tener, porque no hay que tenerle miedo, chicos, a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro. Eso es militancia. Eso hizo Alejandro y los 30.000. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Pero ojo, esa posta de a poquito la vamos pasando, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Ahí va. Y sí. Hermosa Tati, y con tanta claridad nos conmueve. Así que, Cari, te escuchamos para hablar un poquito de memoria y su pedagogía. Bueno, hola, ¿cómo están? Juan, Debo, quienes nos están escuchando. Primero agradecerles por esta invitación de juntarnos a pensar sobre la pedagogía de la memoria. Y bueno, el fragmento que ustedes comparten de Tati es conmovedor, como dijiste, Débora, y convocante, ¿no? Nos convoca a la acción, a ponernos en movimiento, a ponernos a pensar. Y en este sentido, proponerles una puerta de entrada, ¿no? Para pensar los desafíos de la memoria, que tiene que ver con el concepto mismo de memoria, ¿no? Me parece que en este rato que vamos a estar pensando esta temática, hay un aporte muy valioso de Elizabeth Chelin, que es una investigadora de nuestro país, especializada en estos temas vinculados a los trabajos sobre memoria, y ella nos pone ante el desafío de reconocer que la memoria es un campo de disputa, ¿no? Es objeto de disputas. Como decía Debo, existen tensiones en este campo y el compromiso con los derechos humanos debe ser un norte, un sur, imprescindible, ineludible, irrenunciable, ¿no? Pero, ¿qué implica pensar a la memoria como objeto de disputas, ¿no? Esto nos va a permitir hacernos varias preguntas, muchas de ellas van a quedar sin respuesta, y eso está buenísimo también que pase. Y es pensar que en torno al pasado hay una serie de disputas y relaciones de poder sobre los procesos de selección y los modos de abordar aquel pasado reciente de nuestro país, de nuestra región. Y en ese sentido la memoria no aparece como un mero recuerdo individual, nostálgico, azaroso,
sino que aparece en procesos de construcción de memoria colectiva, ¿no? Cómo colectivos sociales, situados territorial y temporalmente, habitan ese pasado reciente en clave de pensar una perspectiva de derechos humanos. Y allí encontramos una tensión que en los tiempos en los que nos encontramos es fundamental explicitar, y es la tensión con aquellas posturas negacionistas, ¿no? Que no están pensando este pasado desde una perspectiva de derechos humanos ni compromiso con la democracia, sino todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de memoria, tenemos que reconocer que estamos en un espacio en donde no está clausurado el debate, en donde hay disputas y en donde también hay pisos de verdad, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de piso de verdad? Es que la pedagogía de la memoria que vos nos traías, Debo, en tu presentación, es un campo de producción de saberes pedagógicos, didácticos, disciplinarios, historiográficos, que nos convocan a pensar la enseñanza del pasado reciente desde una perspectiva comprometida con los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, pensar la última dictadura cívico-militar desde un profundo compromiso con los derechos humanos y la democracia implica visibilizar el Plan Cóndor desde una perspectiva latinoamericana, visibilizar los intereses económicos de la última dictadura cívico-militar vinculados al neoliberalismo, a un modelo de sujeto, a un modelo de Estado, a un modelo de mercado, y visibilizar también, como dice Tati, la lucha de madres, abuelas de Plaza de Mayo y demás organismos de derechos humanos que fueron proliferándose y desarrollándose durante los tiempos de dictadura y luego también durante los tiempos de democracia. Entonces, una primera cuestión a reconocer es, ustedes hablaban en los episodios anteriores de este podcast, ¿no? De que la enseñanza siempre implica una toma de posición, ¿no? Frente a cómo entendemos la filosofía, cómo entendemos el vínculo con la comunidad. Bueno, acá también es necesario, ¿no? Construir tomas de posición, y esas tomas de posición no dan todas igual, no son todos los mismos, ¿no? Entonces, plantear un desafío de poder pensar cómo la formación docente contribuye a construir un posicionamiento de los trabajadores y las trabajadoras de la educación comprometidos fuertemente con las políticas de memoria, con la verdad, con la justicia y con el nunca más. En tiempos en donde esto no es algo clausurado, ¿no? Sino que está en disputa constantemente. Eso, por un lado, para seguir pensando, ¿no? Y por otro lado, e íntimamente vinculado con este tema, abrir la pregunta sobre el papel del Estado en estas disputas, ¿no? Y por eso acá aparece otro punto importante para pensar a la memoria, y son, ¿qué pasa con las políticas de memoria? ¿Qué pasó con las políticas de memoria en nuestro país? ¿Cómo se vincula estas políticas de memoria con nuestro sistema educativo, con nuestra formación docente? Y cuando hablamos de políticas de memoria, hablamos de un conjunto de programas, decisiones, prácticas, normativas, que asumen posiciones respecto de los modos de habitar estos pasados recientes en clave de derechos humanos también, ¿no? Y cuando hablamos de políticas de memoria, hablamos del papel del Estado y de los organismos de derechos humanos como un punto fundamental en la construcción de estas políticas de memoria. Bueno, en nuestro país, a partir del 2003, podemos ubicar una proliferación de programas, proyectos, políticas, normativas, vinculadas con un fuerte compromiso con el abordaje del pasado reciente, el abordaje de Malvinas, la soberanía, el terrorismo de Estado, que discute fuertemente con la teoría de los dos demonios, con la teoría de la guerra sucia, y que se posiciona con una visión ampliada de los derechos humanos, construyendo pisos de verdad de la mano de dos fuentes, ¿no? Por un lado, la ampliación del proceso judicial de los delitos de lesa humanidad y el pedido de cárcel común a los genocidas, y todo el proceso de enjuiciamiento que nos construye un bagaje de testimonios, de probatorias, que sustentan esta perspectiva de pedagogía de la memoria. Y por otro lado, un conjunto de propuestas especialmente vinculadas con el sistema educativo de la mano de la Ley de Educación Nacional, del Programa de Educación y Memoria, de los núcleos prioritarios de aprendizaje de los NAP y los diseños curriculares que conciben las temáticas vinculadas a memoria, verdad y justicia, a la recuperación de espacios de memoria por parte del Estado de la mano de organismos de derechos humanos, al desarrollo del Instituto Nacional de Formación Docente y toda una línea de trabajo comprometida con la memoria en la formación inicial y continua, ¿no? Entonces, cuando pensamos estas políticas de memoria como toma de posición por parte del Estado y de organizaciones de derechos humanos que piensan en la escuela como un territorio ineludible para la construcción del nunca más,
estamos formando parte de esa memoria como objeto de disputa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es solo de qué forma nos vinculamos con el pasado, ¿no? Lo que está en juego es también de qué modo entendemos el presente y qué futuro nos podemos imaginar, ¿no? Me parece que eso es una puerta importante para pensar la pedagogía de la memoria como algo vivo, necesario, en movimiento, en donde hay una cuestión ética, política y económica, donde hay intereses económicos disputando terreno en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, acá como un primer marco muy general que invita a que continuemos buceando más adelante en otras instancias, ¿no? ¿Qué pasa con esta noción de memoria y de políticas de memoria? Seriamente, ¿no? En tiempos donde es necesario construir argumentos, es necesario construir posiciones y es necesario asumir una responsabilidad ética y política con la democracia. Bueno, eso por un lado. Bueno, sí, muy interesante. Digo, ahí comparto como algunas cuestiones porque sabemos que vos hablaste de los discursos negacionistas, también a veces aparecen discursos eh, que están sobre el relativismo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que hay diversidad de narrativas que circulan, ¿no? Me parece que ahí la escuela como espacio social y público necesita apropiarse de esos pisos de verdad para analizar cómo se fueron construyendo estos discursos, porque si no, no podemos desandar, ¿no? Caminos de impunidad o tampoco podemos favorecer la instalación de la memoria como política pública y educativa. Ahí digo, pensaba en los espacios que por suerte pude, de los cuales pude participar como formadora en proyectos de memoria y una de las cosas que les pasa a los docentes, o por lo menos lo que más comparten, es la necesidad y también al mismo tiempo la importancia de formarse, ¿no? De saber, porque hoy hablábamos de pisos de verdad, digo, los discursos son variados, pero en la escuela todo discurso no es válido, digo, pensando en las políticas de memoria. Entonces, esos pisos de verdad, como bien vos dijiste, se basan sobre los juicios y sobre los relatos de los sobrevivientes y de las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, ahí hay mucho de información y de formación para los docentes para después poder poner a rodar un poco estas temáticas adentro de las aulas. Ahí hay un punto interesante. Juan. Sí, no, quiero sumar un punto más que traía Cari. Es que aparece una palabra media rara, difícil y a veces fulera cuando hablamos de lo transversal de algunos contenidos. Digo, porque termina siendo transversal y termina como perdiéndose y nadie haciéndose cargo, ¿no? Y me parecería ser que no debería ser un contenido solo, sino que de alguna manera cada una de nuestras áreas, como profesores de Instituto de Formación Docente, debería atravesar el tema de política de memoria, porque de alguna manera, inevitablemente, pertenecemos a este mundo y fuimos afectados por determinadas decisiones que tienen que ver con la memoria. Entonces es imposible pensar matemática, cualquier área que pensemos que supuestamente o desde prejuicios de cada uno están alejadas de política de memoria, y vamos a ver que hay marcas o huellas dentro de esas áreas que de alguna manera nos tendrían que remitir a políticas concretas de memoria. Eso por un lado, como para pensar tomando esto que me pareció muy importantísimo, estos pisos de verdad también, que quiero rescatar, que rescataba vos, Debo, como desde ahí puede empezar a discutir, porque si no parece esta idea que puede ser todo relativo. No, hay pisos de memoria concreta, hay gente juzgada, hay hechos concretos que no deberían cuestionarse hasta este momento, y no estamos cortando ninguna libertad si no dejamos que se cuestione. Es simplemente que son pisos de verdad incuestionables y que tienen marcos legales y jurídicos establecidos. Eso con respecto, segundo punto, ¿no? Lo primero era el tema de lo transversal, de pensar políticas de memoria en todas las áreas. Segundo punto, partir de esos pisos. Y me preguntaba cómo entra en el nivel que trabajamos mayoría de nosotros, el nivel inicial y el nivel primario, que no es un poco porque no trabajamos en otro nivel, cosa que también nos plantea como una deuda, ¿no? ¿Qué pasa en los profesorados de secundaria? Pero puntualmente, si tuviéramos que abordar políticas de memoria en inicial y primaria, algunas puntas. Y si trabajás en el nivel secundario, algunas puntas para pensar también en el nivel secundario, ¿no?
Y la verdad es que coincido con las preguntas y posiciones que ustedes traen acá. Me quedo con esto, Juan, que vos planteás en los debates sobre construcción de ciudadanía y sobre la ESI, ¿no? Sobre todas estas temáticas que portan cierta transversalidad, está esta tensión. Bueno, es propio de un espacio curricular, la transversalidad le quita especificidad. Bueno, es complementario, ¿no? Hay espacios curriculares que tenemos una especificidad en el trabajo con estas temáticas. Hablo en mi caso que me desempeño como profe en la materia Historia y Prospectiva de la Educación, pero también hay cierta transversalidad en donde cada uno de nosotros y de nosotras, en las unidades curriculares en las que formamos parte, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿de qué modo mis propuestas de enseñanza dialogan con la noción de construcción ciudadana y dialogan con los desafíos de la democracia en la actualidad? Porque estamos hablando de eso, ¿no? De pensar los desafíos de los procesos de democratización. Esto es una buena pregunta para entrarla a nuestros programas, nuestras propuestas de enseñanza, nuestros modos de evaluar, los proyectos colectivos que habitan en nuestro instituto. Bueno, a ver cómo esto, desde mi espacio curricular, desde mi disciplina, porta sentido respecto a la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se vincula con la memoria? ¿Cómo se vincula con los sentidos que le otorgamos a la noción de democracia? No desde lo individual, como bien decían de y Juan, sino desde marcos de políticas curriculares, ¿no? Desde posicionamientos éticos políticos que nos convocan a asumir una mirada ampliada de los derechos humanos. Así que me quedo con esta pregunta, ¿no? De poder interpelar a nuestras propias propuestas de enseñanza desde esta inquietud. Bueno, ¿de qué modo, no? Estamos consiguiendo la construcción ciudadana desde nuestro trabajo disciplinar, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes traían una cuestión que es muy interesante para pensar y son los desafíos vinculados a la enseñanza, ¿no? Porque por un lado tenemos toda la cuestión historiográfica, conceptual, de política pública, ¿no? Pero esto lo tenemos que poner en diálogo. Nosotros estamos aquí, nosotras estamos acá reunidas hoy para pensar la formación docente inicial, ¿no? Digo, estamos pensando las propuestas que circulan en los pasillos y en las aulas y en los alrededores de nuestro Instituto 29, y me parece que la pregunta por cuáles son los desafíos para pensar la enseñanza del pasado reciente desde el enfoque de la pedagogía de la memoria es ineludible y cobra cierta especificidad cuando lo pensamos en la formación de docentes que van a laburar, que van a trabajar con sujetos pedagógicos heterogéneos, ¿no? Es decir, cómo pensamos esto en la especificidad de las infancias, cómo pensamos esto en la especificidad de las juventudes, de la adultez y demás. Entonces acá me parece que que hay que reconocer que estamos trabajando con el dolor social por un lado, ¿no? La pedagogía de la memoria no se agota en el pasado traumático del terrorismo de Estado, sino que cobra vida en cada episodio de violencia institucional que nuestro país transita, siempre y muy frecuentemente vinculado a las oleadas neoliberales, ¿no? La violencia institucional, como el programa Jóvenes y Memoria supo poner de relieve, también es un foco de reflexión ineludible que tenemos que pensar. Pero bueno, para no derivar y ampliar en cuestiones que no tenemos temporalmente, digamos, la posibilidad de pensar, quiero como compartir dos cositas. La primera, la necesidad de una formación docente comprometida con el pensamiento histórico, ¿no? Digamos, la historia de la educación, que ha sido discutida por proyectos de reforma curricular asociados a posturas más conservadoras y neoliberales, es fundamental en la formación docente, ¿no? Poder comprender que el proyecto educativo no es un universal, sino que es producto y porta debates y luchas históricas, es fundamental. Y la dictadura cívico-militar, nuestra última dictadura cívico-militar, tuvo un proyecto educativo, ¿no? Pino habla de una estrategia represiva, discriminadora, y un proyecto educativo cuyo legado lamentablemente continúa presente y latente en muchas de las propuestas que están en debate en la actualidad, ¿no? Descentralización, desresponsabilización del Estado, reducción del gasto público, conservadurismo pedagógico. Bueno, me parece que por un lado la necesidad de formar, de construir, ¿no? Docentes que puedan tener una mirada histórica de esa escuela, de ese jardín, ¿no? De ese barrio que están caminando y que puedan ver las herencias, las tensiones, ¿no? Por un lado, una formación en el campo de la historia de la educación, la política educativa. Pero por el otro lado, la necesidad de construir espacios de reflexión pedagógico-didáctica, es decir, ¿cómo enseño este pasado reciente? ¿Cómo laburo Malvinas? ¿Cómo laburo el derecho a la identidad, la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, el terrorismo de Estado, en una sala de 3, en un quinto año del secundario, en una propuesta de alfabetización de adultos? Bueno, ahí tengo más preguntas que respuestas y eso está muy bueno. Y algún que otro posicionamiento para convidar, ¿no?
Primero, la necesidad de hablar de estos temas. No es algo frecuente. No es algo frecuente el encuentro para debatir propuestas de enseñanzas vinculadas a estas temáticas. Y es necesario, y acá tomo lo colectivo, que parece que nos quedó lejos, pero cuando hablamos de políticas públicas sobre la memoria, hablamos de lo colectivo. Cuando hablamos de lo público, hablamos de lo colectivo. El trabajo docente es colectivo, es con otros, y en este sentido, ese trabajo con otros implica tomar decisiones sobre el sentido de lo que se enseña, para qué se enseña, a quién enseño, cómo enseño. Las clásicas preguntas, ¿no?, de Freire, que acá ustedes han visitado también de encuentros anteriores. Bueno, cuando uno elabora propuestas de enseñanza sobre el pasado reciente, tiene que hacerse estas preguntas también, ¿no? Sobre el sentido de esa propuesta, sobre el contenido, sobre los recursos que elijo utilizar, sobre las estrategias de enseñanza que voy a priorizar. Y hay 3 o 4 cosas. La primera, para responder un poco a lo que Juan y Debo proponían pensar, lo fundamental de la memoria local, ¿no? En la formación docente inicial es fundamental tener una mirada territorial y pensar desde dónde le entramos al territorio. No hay una única forma de mirar al territorio. Bueno, un posicionamiento es miremos al territorio en clave de las huellas de la memoria, ¿no? Hay una autora que se llama Ludmila da Silva, que ella trabaja el concepto de territorios de memoria. Bueno, campo de la práctica docente 1, tengo acá a Debo, que trabaja en ese área en inicial y primaria, en mi caso trabajo para los profesorados de secundaria. Tenemos diseños curriculares que habilitan y que promueven esta puerta de entrada, ¿no? En inicial y primaria, los profesorados de inicial y primaria los tenemos desde 2007-2008, en los profesorados de secundaria es más reciente, esta idea de concebir el campo de primer año desde una mirada territorial, desde una mirada de ciudad educadora. Bueno, ahí hay una decisión a tomar que en nuestro Instituto 29 aparece y fuertemente, y es mirar a esa comunidad en clave de memoria y derechos humanos. Y esto implica preguntarnos por el uso pedagógico de los archivos de memoria, de los testimonios y de los sitios de memoria que rodean a nuestra comunidad, ¿no? Y ahí hay un montón de experiencias que se están llevando a cabo en la institución de visitas a espacios de memoria locales, de recuperación de testimonios y de producciones locales literarias, en algunos casos, narrativas en otros. Con Juan, por ejemplo, que lo tenemos acá también, la creación de este mapeo que nos permite conocer también a los profes que trabajamos en el instituto, cuáles son las huellas de la memoria, ¿no?, que están ahí hablándonos. Así que esa es una primera línea, ¿no? Poder pensar lo local, que la formación docente le convide a nuestros estudiantes esta mirada de la vida cotidiana, los sitios de memoria, no como algo lejano, extranjero, distante, sino como parte de esa comunidad educativa en la que ellos van a trabajar. Ahora bien, esta mirada de lo local debe luego, esto no se produce espontáneamente, tener un trabajo de reflexión que nos permite inscribirnos en una mirada nacional y regional, ¿no? Digo, bueno, esto que tenemos en la esquina no es una excepcionalidad de Merlo, Moreno, Morón, sino que cobra sentido en el marco de disputas más amplias de una mirada latinoamericana. Y este es otro posicionamiento, ¿no? Tener una mirada latinoamericana a la hora de pensar el pasado reciente. Porque lo colectivo no es solo lo colectivo entre personas, también es lo colectivo en términos de un mundo globalizado, desigual, que necesita de reconocer cuáles son las injusticias que pueden permitir la construcción de lazos sociales con los países vecinos. Una historia común, un dolor común, una injusticia común, pero también un modelo económico común, que es el neoliberalismo, la puesta en práctica de un conjunto de políticas que hacen que esa experiencia de lo local cobre sentido en el marco de lo nacional y lo internacional. La perspectiva de género para mirar lo local, ¿no? Hay una muestra muy valiosa de Ser Mujer en la ESMA, por ejemplo, que permite pensar qué sucede con género y memoria. Bueno, otro mundo, ¿no? Que también hay que entrarle. Entonces, bueno, cuando hablamos de propuestas de enseñanza, primero necesitamos que nos pase por el cuerpo, ¿no? Que visitar lo cotidiano y la memoria en esta construcción de una identidad docente, me parece, comprometida con esta temática. Después quiero compartir otro desafío que tiene que ver con el desafío comunicacional. Acá tengo más dudas que aportes, ¿no? Preguntas. ¿Qué pasa con la ciudadanía digital? ¿Qué pasa con el mundo, con el avance tecnológico, con las redes sociales como campos de disputas por la memoria? ¿Qué pasa hablábamos del piso de verdad, hablábamos de un marco normativo, hablamos de avances del conocimiento y de construcción de conocimiento científico de la antropología, de la historia, ¿no? En donde tenemos un montón de documentación.
que nos permite sostener esta mirada respecto al pasado reciente en clave de terrorismo de Estado. Bueno, ¿qué pasa con todo esto en los territorios digitales? ¿Cómo se vincula el instituto con esos lenguajes? ¿No? Lo dejo como pregunta también. ¿Qué pasa con la proliferación de los discursos de odio en tensión con la mirada ampliada de la ciudadanía y los derechos humanos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿De qué modo dialogamos con esto? ¿No? Y acá aparece la especificidad del sujeto pedagógico de la que hablaba Juan. Bueno, ¿qué pasa con la pedagogía de la memoria en las infancias? ¿No? Y ahí hay que romper con una mirada adultocéntrica. Hay algunos que una mirada adultocéntrica dirán, no, estos son temas para más grandes. Bueno, hay que discutir. ¿Acaso las infancias no existen hoy en este mundo? ¿No portan sentidos respecto de la ciudadanía, respecto de la comunidad, respecto de la memoria? Bueno, las infancias son sujetos de derecho, y normativamente, curricularmente y ético y políticamente, es necesario llevar adelante propuestas de enseñanza que desde la primera infancia permita problematizar desde el enfoque de la pedagogía de la memoria Malvinas, el derecho a la identidad, por ejemplo, la experiencia de abuelas y madres de Plaza de Mayo. Desde las infancias hay una construcción del pensamiento histórico. Acá Debo, especialista en el nivel inicial, no, seguramente tendrá algo para aportar en ese sentido. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los procesos de construcción de identidades de las infancias en relación a esto? Y en este sentido, en el instituto, en este momento, estamos teniendo un proyecto de relevamiento de experiencias locales, en donde jardines y escuelas primarias y organizaciones de la comunidad trabajan con y desde las infancias estas temáticas, porque es desde la recuperación de las experiencias de donde vamos a poder habitar este área que para mí entiendo es un área de vacancia en la producción pedagógica, ¿no? Cómo trabajar con y desde las infancias estas temáticas. Y por último, una de las últimas cosas que acá quizás se abren algunos debates para poder compartir, tiene que ver con lo colectivo y la democracia, ¿no? ¿Qué pasa con lo colectivo y la democracia en las propuestas de enseñanza? ¿En qué sentido? Como horizonte ético y político, ¿no? Y discutiendo con otro paradigma, porque todo el tiempo estamos en discusión y en tensión con otros, ¿no? No estamos en un terreno de armonía ni de neutralidad, creo que eso ya lo venimos conversando. Estamos discutiendo fuertemente con el enfoque neoliberal. Estamos discutiendo con aquella mirada de la sociedad en términos de individuos que compiten entre sí y cuyas posiciones son alcanzadas en términos de mérito individual, ¿no? Estamos discutiendo con una perspectiva que entienda al Estado como garante del libre mercado, ¿no? Un Estado mínimo que reduce el gasto público en derechos sociales. Estamos discutiendo con eso también cuando hablamos de pedagogía de la memoria. ¿Por qué? Porque una temática que tenemos que poder reflexionar con nuestras estudiantes es la cuestión, primero, de qué entendemos por democracia y cuáles son los modelos económicos, cuáles son los modelos de subjetividad, cuáles son los modelos de ciudadanía que están en disputa en la historia reciente, cómo eso nos permite comprender los desafíos del presente, cómo ese pasado reciente nos permite comprender las injusticias, los dolores, los sueños, las expectativas, digo, ¿no? Que no son individuales, ¿no? Que son en tanto habitamos un territorio compartido. De nuevo la cuestión de la ciudadanía, y que no da lo mismo. Debo decía, bueno, no da lo mismo cualquier posicionamiento, por supuesto que no, ¿no? Hay posicionamientos que piensan y que pensamos a la escuela como espacios de construcción de memoria, como sostén de la democracia junto con otros y otras, y hay posicionamientos que son cómplices del olvido. Bueno, hay que asumir esa responsabilidad y hay que asumir la responsabilidad de la transmisión, ¿no? Concepto que lo han abordado tantos pedagogos y pedagogas en ese sentido. Y ahí lo colectivo parece clave para discutir, ¿no? Los modos de pensar lo colectivo parece clave para discutir con este posicionamiento neoliberal, en tanto concebimos que los derechos sociales son producto de conquistas colectivas. Y ahí aparece abuelas y madres de Plaza de Mayo y demás organismos, ¿no? Nietes, hijos, hijas, como organizaciones que muestran que las conquistas sociales no son producto del esfuerzo individual, ¿no? Que nuestras condiciones de vida no dependen solo de lo que hacemos nosotros individualmente con nuestras vidas, sino que son producto de luchas más amplias, más complejas, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver con pedagogía de la memoria, y ahí de nuevo volvemos al fragmento de Tati, ¿no? En donde habla de lo colectivo, en donde la enseñanza a la experiencia abuelas y madres de Plaza de Mayo
no solo durante la dictadura cívico-militar, sino también acompañando, digo, crisis del 2001 y el papel de los organismos de derechos humanos ahí. Entonces me parece que este es otro foco también sobre el que tenemos que abrir la discusión a la hora de pensar la formación docente inicial. Bueno, ¿de qué modo se concibe las subjetividades, la ciudadanía, lo colectivo, la soberanía? ¿Soberanía Malvinas? ¿Soberanía digital? Estos temas los trabajamos, nos lo preguntamos, también estamos hablando de eso cuando hablamos de pedagogía de la memoria, ¿no? Y entonces esto implica reconocer también que no estamos solos y solas, que hay organizaciones estudiantiles con las que construimos experiencias valiosas, por ejemplo, en nuestro instituto, en el taller inicial, ¿no? En todo el periodo de inicio de nuestros ingresantes y nuestras ingresantes, hay un espacio de construcción de memoria coordinado por el centro de estudiantes, ¿no? En donde hablamos de una mirada colectiva que visibiliza la participación estudiantil, que visibiliza las organizaciones sindicales. Sostenemos un ciclo de conversación y cine, ¿no? Que se está llevando adelante de la mano de los CIPES en nuestro instituto, en donde el cine aparece como el momento de encuentro y debate común para construir memoria, también de la mano de organizaciones sindicales docentes. Entonces, bueno, ¿qué experiencias ofrecemos en la formación docente inicial para pensar la democracia, para pensar lo colectivo, con quiénes nos vinculamos? Esto es como un listado así como muy grande, muy hasta disperso podría decirse, y cada uno le entra por donde puede también, ¿no? Porque los docentes que formamos docentes, ¿no? No sé si quienes trabajamos en la formación docente inicial también somos parte de esta época. También luchamos con un sentido común hegemónico que nos impregna y que debemos hacer consciente, y que debemos poner en discusión y que debemos mirar, y para eso el espacio colectivo es fundamental, y por eso celebro la existencia del TAIN como política pública en el marco de un diseño curricular que allá por 2007 y por 2008 dijo hay que garantizar espacios de encuentro para que los y las docentes discutan marcos teóricos, discutan incertidumbres, asuman posiciones colectivas, porque esto no es un desafío individual, esto no es sencillo, esto es complejo. Pensar la democracia, discutir y oponerse a miradas negacionistas, cómplices, no es sencillo y si estamos solos es casi imposible. Entonces, generar condiciones de trabajo para que nosotras y nosotros podamos pensar con otros, construir lazos, es indispensable, ¿no? Es indispensable pensar también, y ahí se abre una puerta que no vamos a abordar hoy, pero se las dejo como invitación para seguir pensando, cuáles son las condiciones laborales, materiales, simbólicas que necesitan las escuelas para ser verdaderos espacios de memoria. Bueno, una es aquella que garantiza los espacios de encuentro colectivo, no como una opción voluntarista individual, sino como parte de un compromiso tanto del docente desde su posicionamiento ético-político, como desde el Estado y la política pública, generando condiciones para que esto sea posible, ¿no? Entonces ahí otra puerta enorme, pero si quisiera que quede algo como para seguir pensando también, es que, bueno, la frase que conocemos, nadie se salva solo, ¿no? Entonces a la democracia tampoco la podemos pensar solos y solas, es con otros, y es de determinados marcos normativos, políticos, éticos, comprometidos con la democracia, porque si no, somos cómplices del olvido, y el olvido no construye nunca más. Bueno, muchas gracias, Cari. Y me quedo pensando algunas cosas porque una de las propuestas de pedagogía de la memoria es entender que la pedagogía de la memoria excede las paredes del aula. Por lo tanto, invita a pensar en comunidad, en colectivo. Y vos hoy hablabas de, ¿no? Ese abordaje eh, con las infancias, ¿no? Y en ese sentido tenemos como muchos autores y autoras. Vos nombraste a la socióloga Yelin, pero también, por ejemplo, está Inés Dussel, ¿no? Diciendo que cómo vincularnos, ¿no? Con la transmisión de esa herencia es también encontrar, por ejemplo, hoy lo que hablabas de lo territorial, encontrar indicios en nuestros contextos, ¿no? Y esos indicios se encuentran en objetos, en monumentos, en libros, en canciones, ¿no? Ahí hay como un camino largo a recorrer por pensar la transmisión posible, ¿no? Y que sobre todo nos convoca a pensar creativamente ese qué, cómo y para qué construimos memoria e identidad en nuestra
los territorios. Ahí me parece que hay algo interesante. Otra cosa que pensaba a partir de los discursos negacionistas y que Yelin también trae es pensar la omisión como parte de un ejercicio de memoria, ¿no? Aquello que no decimos, pero que sin embargo hace a la memoria presente. Ahí también hay como una punta para trabajar y seguirla pensando. Y con respecto a las infancias, también entender que, ¿no? Y una cosa que se discute bastante, sobre todo con docentes del nivel inicial, es entender que no vamos a contar la historia reciente en términos históricos de los hechos, ¿no? Pero también entender que en esta construcción ciudadana, de la cual la escuela es parte, los niños tienen una trayectoria educativa, por lo tanto el jardín de infantes va a ser la puerta que abre a empezar a pensar esa memoria y que no la piensa solamente junto con las niñas y los niños, sino también la piensa junto con los adultos que comparten esas crianzas, ¿no? Entonces ahí también hay mucho trabajo con las familias para realizar, de hecho se realizan, pero también para seguir realizando. Me quedaba como pensando en esas cuestiones. Eh, bueno, vos dijiste, hay una puerta ahí para seguir pensando, ¿no, Juan? Me- Sí, sí, sí. Me quiero rescatar una cosita. Le iba a decir a la despedida, pero no puedo contenerme. Es que Cari en algún momento dijo convidar. Digo, y digo, la busqué, entonces empecé a googlearla, convidar, no porque no supiera qué es, digo, pero para tratar de profundizar en esa palabra. Y me pareció interesante, porque decía, pedir a una persona que participe en una celebración o un acontecimiento. Digo, qué lindo, porque en realidad me estaba invitando, y creo que nosotros la invitamos a ella y ella nos invitó también, de celebrar este momento. Y creo que es un momento muy interesante para celebrar y seguir convidando, ¿no? Debo, tenés el cierre vos de esos hermosos relatos que elegís para compartir. No la estamos conteniendo a Karina para que no haga más aporte, pero tenemos un tiempo más o menos establecido. Eso no quita que siempre con Debo decimos, habrá segunda parte, habrá segunda versión, que en estos casos seguramente va a ser mucha mejor, ¿no? Como en las películas, pero digo, ya vas a tener tiempo, Cari, no te preocupes que vamos a habilitar otros espacios para todas estas preguntas que vos misma fuiste generando, que seguramente encontraremos algunas respuestas o intento de respuesta durante el tiempo que hagamos la segunda parte. Así que Debo, te doy el pie para que nos contes esos hermosos relatos que haces para cerrar el podcast. bueno, hoy traje una canción que la voy a leer, obviamente no la voy a cantar, pero Pedro Pastor y los Locos Descalzos, que es una banda española, búsquenla, busquen la canción después, hicieron una canción que se llama Los Olvidados y me pareció que no podía faltar en este capítulo. Y dice así: los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que se escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo. Las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. A las maestras que tanto hicieron por esta letra, a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras, los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles, hoy las nombramos para que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justo los huesos. No olvidaré. Y no olvidamos, porque somos una sociedad que hace mucho tiempo
dijimos nunca más. Seguimos levantando la bandera de memoria, verdad y justicia. Vamos a continuar discutiendo discursos negacionistas por los 30.000 compañeras y compañeros presentes ahora y siempre. Gracias, Cari. Gracias, Juan. Hicimos este podcast Débora Espinosa y quien les habla, Juan Isela. Nuestra invitada, Karina Barrera. Se escuchó a Tati Almeida, madre de Plaza Mayo, y su participación en el programa número 8 de FA, de Mex Urtiberea. En la descripción del capítulo vas a encontrar la bibliografía de este episodio y material que puede ser de tu interés.